Cambio la camarita. Tan, tararán, ta, 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 tara, ta, tarara, ta, 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 tarán. Ya, aquí está, se ve la camarita. Debería verse al derecho, ¿cierto? Esta es mi mano derecha. Estoy escribiendo de izquierda a derecha. Ya, perfecto. Empecemos entonces. Vamos a partir con una aplicación de la integral para ver la idea intuitiva que hay detrás. No sé si ustedes pudieron ver el, la playlist de Three Blue One Brown que les contaba. Vamos a tratar con ese mismo ejemplo y vamos a ir desmenuzándolo de a poquito. Entonces, partamos con la idea de un auto. Tenemos un auto. Ups, estaba dejando mi arriba. Por ahí. Ya. Tenemos un auto, ¿cierto? Que va a hacer un cierto recorrido. No sabemos cuánto va a recorrer, pero sí sabemos que va a ser un recorrido en línea recta, va a avanzar este auto, va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, y se va a detener. Y vamos a suponer que este trayecto lo hizo en 6 segundos. ¿Ya? Lo hizo en 6 segundos. No sabemos cuánto recorrió, solamente sabemos que lo hizo en 6 segundos. ¿Ya? Y por lo general, uno nunca sabe cuánto recorre en auto. Pero lo que sí uno sabe es el velocímetro que trae el auto. ¿Cierto? Supongamos que hace algo así, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y el velocímetro parte en cero, ¿cierto? El auto estacionado va a empezar a andar, la velocidad va a aumentar y cuando empieza a frenar, la velocidad va a volver a bajar hasta llegar nuevamente aquí hasta los 6 segundos. Entonces podríamos suponer empezar a hacer un gráfico con respecto a esto. ¿Ya? Vamos a hacer un gráfico que tenga que ver con... que un poco... Ya, un gráfico que tenga que ver con el tiempo y la velocidad. Entonces dijimos que el auto iba a partir en los 0 segundos, va a terminar a los 6 segundos y va a ir aumentando la velocidad y después va disminuyendo la velocidad. ¿Ya? Entonces podríamos suponer que si nosotros miramos, no sé, cada un segundo el velocímetro, la velocidad haría algo más o menos así. ¿Cierto? Y uno puede empezar a suponer ahora que esta es una curva continua, ¿cierto? Si uno se queda mirando el velocímetro siempre, el velocímetro va aumentando o disminuyendo de manera continua. Su movimiento es suave. ¿Ya? Entonces sería algo más o menos así. Ya. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo aquí es ¿cuántos kilómetros recorrió el auto? ¿Ya? ¿O cuántos metros recorrió el auto? Si estamos hablando de segundos, hablemos que esto está en metros por segundo. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuántos metros avanzó nuestro auto si es que nosotros solamente sabemos la velocidad en la que anduvo? ¿Ya? Y esta pregunta sería mucho más fácil si es que la velocidad fuese continua durante todo el tiempo, ¿cierto? Si es que la velocidad, por ejemplo, fue de 10 metros por segundo todo el camino, sabemos que la distancia es velocidad Velocidad por por tiempo. tiempo. Perfecto, ¿cierto? Velocidad por tiempo. Entonces, el área de este rectángulo sería la distancia recorrida. Oh, y suena súper raro, ¿no? Ya, supongamos que igual avanzó estos 6 segundos a 10 metros por segundo durante 6 segundos. La distancia recorrida, 60. 60, ¿cierto? 60 metros. Sencillo, si es que fuese un rectángulo. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de aproximar esta curva con rectángulos, que son las áreas que nosotros sabemos calcular. Entonces, volvamos al ejemplo de cuando empezamos a ver la velocidad cada un segundo. Entonces, podríamos dividir aquí nuestro intervalo de 0 a 6 segundos en intervalos de un segundo. 2, 3, 4. Ya, deberían haber quedado mejor. Ya,
por ahí están mejor distribuidos. Entonces, si yo miro cada un segundo el velocímetro, lo que haría es marcar aquí, cada un segundo, la distinta velocidad a la que va el auto. ¿Ya? Y suponiendo que la velocidad no cambia durante todo el segundo en el que yo vi el velocímetro y lo marqué, el gráfico sería algo más o menos así. Sería algo más o menos así. Ya. Todos los rectángulos deberían haber tenido el mismo ancho, pero ustedes siguen la idea, ¿cierto? Ahora, esta área que está aquí marcada con estos rectángulos va a ser cada vez mejor o va a ser cada vez más cercana al área real bajo la curva a medida que yo vaya tomando cada vez más notas, ¿cierto? Miro más rápido el velocímetro, ¿cierto? Y voy marcando la velocidad, ¿cierto? Porque hasta el momento pareciera ser no muy aproximada la curva, ¿cierto? Y para eso tengo aquí una pequeña animación en GeoGebra. Le voy a compartir pantallita para que veamos ese tema. Ya. La idea es que este curso también sea práctico para ustedes, para obtener distintas herramientas para enseñarlas en clase. Ya, aquí tengo la función que está graficada en el gráfico de la velocidad. Ya, voy a hacer un poco más de zoom. Zoom, bueno, valga la redundancia. Tendríamos ahí la curva. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos marcando 6 intervalos, uno cada segundo. Algo así. Y entonces esta área va a ser la área de los rectángulos. Va a ser cada vez más aproximada al área bajo la curva si yo tomo cada vez más rectangulitos. ¿Cierto? Sería algo más o menos así la animación. ¿Cierto? Se va aproximando cada vez más al área real de la curva. Oh, profe, sabe que se entiende ¿Sí? súper bien así. Bacán, súper. Esa es la idea, ¿ya? Ahora, nuevamente, todo esto lo estamos viendo nosotros intuitivamente, todo esto tiene un fundamento teórico súper fuerte, ¿ya? Por ejemplo, que esta suma no se va a ir al infinito, que esta suma converge, etc., ¿ya? Todo eso lo vamos a ver con mucho, mucho detalle. Esa es la parte complicada del curso, ¿ya? La idea intuitiva de lo que es la integral, de qué es lo que hace, no tiene mayor dificultad, ¿ya? Pero sí la parte teórica fundamental que hay detrás, ¿ya? Entonces, volvamos aquí. Ya, así estamos nosotros, ¿cierto? Bastante similar dependiendo de cómo vayamos construyendo estos rectángulos. ¿Ya? Solamente con el afán de mostrarles cómo fue que creé este GeoGebra, partí de lo siguiente. Ya, partamos así, muy, muy de fondo. Lo primero que hice, no sé si ustedes han hecho alguna vez un curso de GeoGebra. Sí, ¿Sí? informática. Perfecto. Ya. Creé mi función f. Aquí está. Lo siguiente que hice fue crear una ¿Cómo la casilla de... acotó? ¿Cómo? ¿Cómo la acotó del 0 Sí, al 9? para allá voy. Para allá Mm. voy. Ya. Después de escribir la gráfica, creé una casilla de entrada. Casilla de entrada, ¿cierto? En alguna parte de la pantalla. Y vinculé el objeto f. Para así yo poder cambiar, ¿cierto?, la función a lo que yo necesite más adelante. Por ejemplo, vamos a tocar en algún momento la función e a la x. Ya. Bueno, siempre pasa que nunca funcionan las cosas cuando uno quiere, ¿no? Ya, por ahí. No sé por qué no me habrá tomado la otra. Ya, algo así. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a la función que teníamos nosotros aquí. Ahora, yo puedo acotar la función con un comando sí. Y eso fue lo que hice aquí con esta nueva función p. Le puse un sí, el x está entre 0 y 6. Ahora, esto igual puede cambiarse algún deslizador,
que me muestre la función f de x. Entonces, después de eso, me queda graficada la función en el intervalo que yo deseo. ¿Ya? Entonces, después, lo que hice fue crear dos deslizadores que se vayan moviendo a medida donde yo quiero que estén los rectángulos. Y también la cantidad de rectángulos que quiero. ¿Ya? El A y el B son números reales y el N es un número natural, que va desde el 1 hasta 50. Y aquí el tope depende del computador que ustedes tengan. Si tienen un computador bacán, le pueden poner 100, 150, hasta 200. ¿Ya? Yo, como estoy con el Zoom también aquí trabajando, lo dejé hasta 50, ¿ya? Para que no se pegue tanto el computador. Y después el mismo GeoGebra te trae una opción para graficar las sumas. Este número de aquí se llama suma inferior. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. ¿Ya? Y te suma la función que tú quieres, el intervalo inferior, el A, el intervalo superior, B, en este caso, ¿cierto? Quiero que sume desde el 0 hasta el 6, y el número de rectángulos que va a considerar. ¿Ya? Y eso es lo que está aquí graficado. 16 rectángulos, la suma inferior. Y si hay una suma inferior, vamos a tener también nosotros una suma superior, que es precisamente lo mismo, pero superiormente. Igual te pide la función, el intervalo en el que tú quieres trabajar y el número de rectángulos. Y también hay una más que nosotros vamos a trabajar que se llama la suma trapezoidal, ya que te suma los trapecios. Y si ustedes se fijan acá, ya parece muy, muy similar a la curva. Ya esta es la mejor aproximación que hay. ¿Ya? Si tomamos rectángulos más pequeños, vamos viendo qué es lo que hace. ¿Sí? Ahí podemos ver cómo funcionan los trapecios. ¿Ya? Y por último está el comando de la integral, que te va a marcar el área bajo la curva, el área bajo el f, en el intervalo que yo deseo. En este caso del A y el B, la curva. ¿Ya? Entonces lo que ustedes pueden ir haciendo en la clase cuando les toque enseñar esto, ¿cierto? Es mostrar los valores y ver cómo se va aproximando al valor real, que en este caso es 36. Por ejemplo, aquí tengo la suma inferior y a medida que yo voy tomando cada vez más y más rectángulos, me voy aproximando cada vez más a la suma real, que es la integral. Ya, muy bien. Pequeño tutorial ahí Profe, de GeoGebra. ¿Sí? pasa lo mismo con los rectángulos que están, que se Por sobre. salen de la... Sí. Pero en este caso la suma va a ir disminuyendo, ¿ya? Porque el superior como que suma más de lo debido, entonces cuando yo le agrego más rectángulos, esa suma superior se va a ir disminuyendo. Fíjate cómo va bajando el número d en este caso, de la suma superior. Va bajando, va bajando, va bajando. Y claro, si yo tomo más rectángulos, se va a ir aproximando mucho mejor. ¿Sí? Ya. Entonces volvamos a donde estábamos nosotros. Ya. Cambio la camarita. Aquí íbamos nosotros. Ya. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es sumar cada uno de estos rectángulos que está aquí. ¿Ya? Profe, pero ¿Sí? entonces, ¿usted dibujó los bajo la curva o los dibujó los dos, los bajo y sobre? Lo que Porque dibujé aquí, sí. los últimos dos están como Sí. sobre la curva. Lo que dibujé aquí, no sé si tiene un nombre específico, pero solamente tomé el punto que está a la izquierda del intervalo. No tomé ni el mínimo ni el máximo, sino el punto que está a la izquierda. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? tengo una duda. ¿Cómo puedo fijar su pantalla, cosa que se vea todo el rato usted ahí? Doble Eh, clic. lo que tú, claro, puedes hacer doble clic o en los tres puntitos que aparecen arriba cuando tú pones el mouse, le pones anclaje o algo por el estilo. A ver, voy a... Ya, Ya, gracias. ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para calcular el área? Es tomar uno de estos rectángulos. Supongamos que vamos a tomar este. Ya. ¿Cuál sería el área de este rectángulo?
sería su base, ¿cierto? Que aparece aquí, sería su base por la altura. La altura, ¿cierto? Que sería, en este caso, un BDT cualquiera. ¿Cierto? Tomando aquí un T cualquiera. Entonces, en este intervalo yo podría haber tomado cualquiera de estos valores, ¿cierto? Como preguntaba Alberto, podría haber tomado cualquiera. Si yo tomo en este caso el punto de la izquierda, sería el mínimo, el rectángulo más pequeñito que podría haber tomado en este intervalo. Si hubiese tomado el punto de la derecha, en este caso sería el punto máximo, ¿cierto? Pero cualquiera de estos hubiese servido para tener alguna aproximación, ¿ya? En este ejemplo tomé solamente los puntos de la izquierda, que fue lo del ejemplo, ¿cierto? Donde yo miraba la velocidad y fui marcando los puntos. Ya. Entonces, la idea de esto es ir tomando rectángulos cada vez más pequeños, como veíamos en la animación, ¿cierto? Y el considerar un pequeño desplazamiento del tiempo es lo que nosotros consideramos como el diferencial, ¿cierto? ¿Recuerdan ese concepto que se trabajó el semestre pasado en cálculo 1? El concepto del diferencial. Entonces, el ancho de estos rectángulos va a ser cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. O sea, vamos a considerar aquí un dt, ¿ya? Y el objetivo es ver que este dt se vaya aproximando a 0, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar cada una de estas áreas de los rectángulos, que son el bt por el dt. O sea, el bdt por dt, ¿ya? Y no lo vamos a escribir con el símbolo de la sumatoria, porque en realidad no estamos sumando una cierta sucesión, sino que estamos sumando, o en realidad estamos aproximando el valor de esta suma a medida que el dt se vaya acercando a 0. Y para eso nosotros utilizamos el símbolo de la integral, ¿ya? El símbolo de la integral. ¿Y qué es lo que estamos sumando entre comillas, cierto? Esto es como una S alargada. El dt por dt. Eso es lo que nosotros vamos a sumar, ¿ya? Y este dt se va a ir moviendo desde el intervalo inferior, que es el 0, hasta el intervalo superior, que es 6. ¿Ya? Esta es la notación que nosotros vamos a utilizar durante el año para definir lo que es la integral definida. ¿Ya? Esto es lo que... Profesor, Voy a ver. ¿podría explicar de nuevo por qué no se usaba el signo sumatorio? Ya. El signo sumatorio no se ocupa porque el signo sumatorio tú trabajas, por ejemplo, si tratáramos de escribir esto en forma de sumatoria, tendría que ser de un n igual 1 hasta 6, pero ¿de qué? De b de t por n, algo así, y no tiene mucho sentido, ¿ya? Porque en realidad la integral lo que está haciendo es aproximar cuando este dt se vaya acercando a 0, ¿ya? Esta notación de sumatoria no nos sirve, ¿ya? Profesor, la n era la cantidad de rectangulitos, ¿cierto? Claro. Y de hecho, claro, vamos a hacer nosotros, cuando entremos en el tema de la integral definida, que este, claro, va a ser el límite, este es el límite de una sumatoria especial, ya que vamos a empezar a trabajar cuando entremos al tema de la integral definida, ¿ya? Por eso no se trabaja esta como la sumatoria con el símbolo de sumatoria, porque es en realidad el límite de una sumatoria, ¿ya? Ese es el concepto que hay detrás. Ya. Entonces, muy bien. Ahora, para poder encontrar esto, nosotros tenemos que tener un conocimiento previo. Y para eso necesitamos otro gráfico. Así voy a dibujar aquí con morado otro gráfico, que sería el gráfico del desplazamiento que hay con este tipo de gráfico, ¿ya? Por ejemplo, si
Si el auto parte con una velocidad cero y va aumentando de a poquito la velocidad hasta llegar a una velocidad máxima y después empieza a disminuir nuevamente su velocidad, su gráfico debería ser aproximadamente algo así. Entonces vamos a volver al GeoGebra. Vamos a ocultar esto, vamos a ocultar esto. Su gráfico debería haber sido algo así. ¿Ya? Voy a ponerle aquí que me muestre todos los objetos, algo así. ¿Es el gráfico de qué cosa? ¿Velocidad, tiempo? El gráfico morado es la velocidad tiempo, Ese ¿cierto? sí, sí, Sí. pero el de ahora, El de ahora, el que grafiqué aquí con azul, es la distancia recorrida o el desplazamiento del auto. Parte lento, ¿cierto? Va partiendo lento, después va aumentando la velocidad y después vuelve a disminuir hasta detenerse. distancia, tiempo, entonces, Esta sería distancia-tiempo, claro. ya. ¿Ya? Entonces, vamos a volver aquí. Vamos a volver aquí y voy a graficar los dos en el mismo gráfico, pero estoy tomando en cuenta que esta es de la velocidad y el que voy a graficar ahora es el de distancia. Entonces, sin pérdida de generalidad, sería algo más o menos así. ¿Ya? Este sería la distancia. Y no podríamos utilizar un DDT, ¿cierto? Porque nos podríamos empezar a confundir con el DT, así que le vamos a cambiar la letra a la que se ocupa en inglés, que es el SDT. ¿Ya? El SDT nos va a marcar la distancia recorrida por este cuerpo en algún punto T. ¿Ya? Entonces, ¿qué relación tiene el gráfico de la distancia recorrida con el de la velocidad? ¿Alguien recuerda cuál es la relación que hay entre la distancia recorrida y la velocidad? Eh, ¿No se puede sacar como una velocidad media o algo así? Claro, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tomo la distancia final menos la distancia inicial y la divido en el tiempo, calcularía la velocidad, ¿cierto? Sería algo más o menos así. La velocidad, ¿cierto? Promedio sería, en este caso, S de 6 menos S de 0. Déjame correr un poquito aquí. ¿Ya? S de 6 menos S de 0 dividido en, bueno, 6 menos 0, 6. ¿Cierto? Eso es lo que a nosotros nos da la velocidad promedio, sería la velocidad promedio, ¿cierto? Como la pendiente que tiene esta recta. ¿Cierto? Esa sería la velocidad promedio. Pero, si yo quiero saber la velocidad en cada instante, yo puedo sacarlo, ¿cierto? Aproximando un límite. Y ese límite es lo que nosotros llamamos la derivada, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Semestre pasado. La velocidad en cada instante sería el límite cuando yo tomo dos puntos, ¿cierto? El límite cuando estos dos puntos van a estar juntos. Y esa pendiente de la recta tangente, es lo que a mí me da la velocidad en cada punto. Por ejemplo, aquí al final, sabemos que el auto se va deteniendo y esta recta tangente va disminuyendo su valor hasta finalmente llegar a cero. Recta tangente horizontal, ¿cierto? Pendiente cero. Y eso es lo que nosotros graficamos aquí como la velocidad cero. Y si lo vemos desde el principio, también parte con una velocidad cero, empieza a aumentar la velocidad, lo que significa que nuestra recta empieza a aumentar también, empieza a ser más inclinada, ¿cierto? Empieza a aumentar su velocidad hasta en un punto ya dejar de crecer y va a empezar a decrecer nuestra pendiente. ¿Sí? Y eso es lo que se ve graficado aquí. ¿Ya? Empieza a aumentar la velocidad y después empieza a disminuir. Entonces, si yo quiero saber la velocidad en cualquier punto, lo que yo necesito es la derivada. La derivada de S con respecto al tiempo. ¿Sí? Esta relación es súper importante y vamos a hacer harto énfasis en eso después con el tema de la aceleración, ¿cierto? Que es la derivada de la velocidad.
es súper importante empezar a entender eso, ¿ya? Porque ahora un pequeño cambio, acuérdense que eso es lo que significa el d, ¿cierto? Un pequeño cambio en la distancia dividido en un pequeño cambio en el tiempo es lo que se va aproximando a la velocidad en ese tiempo. ¿Sí? ¿Me siguen con esa idea, chiquillos, no? Como con esta idea. Súper claro, profe. ¿Sí? Entonces, lo que tengo aquí es, tomemos un tiempo cualquiera t, ¿cierto? Mi recta tangente se va a ir aproximando a la curva, ¿cierto? Y va siendo cada vez más cercana a la recta tangente a medida que este cambio en la distancia y este cambio en el tiempo se vaya aproximando a cero, ¿cierto? Ahí vamos nosotros a obtener nuestra recta tangente. Entonces, ¿qué relación tiene eso con la escritura que acabamos de realizar de la integral? Es que este pequeño cambio en S va a ser precisamente la altura en este punto del gráfico de la velocidad por la pequeña distancia en el tiempo. Entonces, esta es la escritura que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Este es v de t por dt. Al sumar todas estas v de t por dt, vamos a obtener estos pequeños cambios de distancia, ¿cierto? Y finalmente vamos a obtener la distancia recorrida. Entonces, sería útil, ¿cierto?, que la función de la velocidad es la derivada de la función distancia recorrida. Ya. Entonces, vamos a borrar aquí para empezar con ese concepto ahora. Le escribí entonces en el GeoGebra que la función del tiempo la escribí así, t por 6 menos t, ¿ya? Para que partiera con una velocidad 0 en 0 y terminara con velocidad 0 en t igual 6 segundos. Entonces lo que yo quiero encontrar ahora es la función de la distancia recorrida, ¿ya? Sabiendo que la velocidad es la derivada del ds con respecto a t, ¿ya? Entonces, lo que quiero encontrar yo es, si tengo, no sé cuál es la función, pero sé que su derivada es la que tengo aquí. T por 6 menos t. ¿Ya? Esto de aquí sería la derivada. Entonces, si yo quiero encontrar cuál es la función original o la función de la distancia recorrida, tengo que utilizar una suerte de operación inversa, ¿cierto? Y vamos a llamar a eso la antiderivada. Una antiderivada. ¿Ya? Entonces, nuevamente, con el afán de hacerlo de una manera intuitiva, vamos nosotros a calcular una antiderivada de esta función conociendo las reglas de derivación. Entonces, para eso yo podría empezar diciendo que esto es 6t menos t cuadrado, ¿cierto? Entonces, ahora mi pregunta sería, ¿qué función al derivarla me da esta? Quizás deberíamos empezar término por término. Podríamos ver. Una función que me dé 6t, que la derivada me dé 6t, ¿con qué debería empezar entonces? 3t cuadrado. Claro, con un t cuadrado, ¿cierto? Porque la derivada del t cuadrado me va a dar 2t y necesito multiplicarla por 3. Perfecto, 3t cuadrado. Ya tengo un menos, ¿cierto? No tengo problema ahí en ponerle un menos. Y que la derivada me dé t cuadrado, ¿qué debería ser ahí? Es t elevado a 3 el t y dividido en 3. En 3, ¿cierto? Perfecto. Porque el t cubo, la derivada sería 3t cuadrado, así que debería dividirlo en 3 para poder obtener esta derivada. Perfecto. Entonces, ahora, esta sería una antiderivada, ¿cierto? Sería la más obvia. Pero si yo le sumo o le resto cualquier constante, la derivada de la constante va a ser 0. ¿Ya? Entonces, si yo le sumo aquí cualquier c,
no me estaría cambiando la función de la velocidad. ¿Ya? Y eso igual tiene una interpretación geométrica. Por ejemplo, aquí en el problema del GeoGebra, aquí está la velocidad, ¿cierto? En morado, y en azul está la distancia recorrida. Aquí asumimos que el auto parte en un punto cero, en referencia cero. Pero este punto podría haber estado en realidad a cualquier parte. Podría haber estado más arriba o más abajo. No me afecta su desplazamiento. Su distancia recorrida sigue siendo la misma. ¿Ya? Solamente que parte o más, más alejado de mi punto de referencia o más atrás, si es que lo podríamos decir así. ¿Ya? A eso se refiere con este más c que nosotros encontramos. Tengo infinitas antiderivadas de una función. ¿Ya? Tengo infinitas antiderivadas de una función. Porque este más c no me está afectando el valor de la velocidad. Ya si lo queremos mirar así. Aquí pusimos que parte, por ejemplo, a 0 distancias mío, pero puede haber empezado a 5 metros de distancia o 5 metros de distancia más atrás, etc. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a realizar ahora es encontrar algunas reglas de antiderivación tomando en cuenta algunos teoremas. Entonces, vamos a empezar de inmediato con teoremas. Así que espero que vayan tomando apunte. Esta clase de todas formas va a estar grabada, va a estar subida a YouTube para revisar nuevamente este ejemplo. ¿Ya? Así que aquí termina la parte física, la parte de velocidad, distancia recorrida. ¿Ya? Pero espero que este primer acercamiento nos haya servido. ¿Ya? Más adelante, cuando empecemos ya nuevamente con las sumas de Riemann, la integral definida, vamos a volver al ejemplo. Pero este primer Profesor, paso es importante. ¿Sí? entonces si nos dan un gráfico, o sea, una función que represente, una función posición-tiempo o distancia-tiempo, ¿Ya? que represente el movimiento, ¿cierto?, de un auto. Si yo ¿Sí? tengo la función, eh, Ya, por ejemplo. la derivo, claro, ahí me daría la velocidad. Claro, exactamente. Si tengo aquí, por ejemplo, y puede ser cualquier tipo de curva. Si es una curva paramétrica, puede ser lo suficientemente loca. Pero Si claro, la si la vuelvo a derivar, me da la aceleración. Entonces, claro, si a mí me diesen la función de la aceleración, integrando podría llegar a la distancia recorrida. exactamente. Exactamente. Integrando dos veces, sí. Integrando dos veces. Ya, ¿Sí? ya. Muy bien. Excelente. Muy buen ejemplo. Ya, entonces partamos con algunos teoremas que nos van a permitir hacer este proceso de antiderivación o de integral. Entonces, partamos primero con la definición, porque hasta el momento solamente hemos trabajado con la idea intuitiva. Así que partamos con definiciones. Ya. Entonces, sea f una función real, diferenciable, importante que sea diferenciable, que esté bien definida en un intervalo i, no tiene para qué estar definida para todos los reales. Hay muchas funciones que no están definidas para todos los reales, pero que de todas formas vamos a poder utilizar. Por ejemplo, el logaritmo, la función raíz, algunas funciones trigonométricas como la tangente, no están definidas para todos los reales, pero sí están definidas en un intervalo. ¿Ya? Entonces, la notación general es usar una f mayúscula. ¿Ya? Una función f, también real, se llama antiderivada, o el otro concepto que aparece aquí es primitiva, de la función f en un intervalo i, si para todo x en el intervalo se tiene
que la derivada de mi función f sea el f de x. ¿Sí? Es poner una definición a lo que ya hemos empezado a trabajar, ¿cierto? Vamos a llamar a la f mayúscula una antiderivada si al derivar la función f mayúscula obtenemos una función f minúscula. ¿Sí? Perfecto. ¿Todo bien hasta aquí? No creo que haya complicaciones al respecto, ¿cierto? Ya. Muy bien. Sigamos. Ahora que tengo una duda, después ¿Sí? del para todo X que existe en Y, dice, ¿se tiene? Claro, para todo x perteneciente al intervalo se tiene, Ay, claro, sí, que la derivada de la función f mayúscula es f minúscula. ¿Ya? O sea, la derivada de la antiderivada tiene que ser mi función original. ¿Cierto? Eso es a lo que nos referimos. Profe, ¿y al revés igual es la función original o no? ¿Cómo? Que dijo la derivada de la antiderivada y la antiderivada de la derivada. Igual sería la función original, ¿no? Claro. Ujú. Así es. Ujú. Así es. Claro, la notación sería algo más o menos así. La antiderivada de la derivada algo así, la antiderivada de la derivada sería también mi función original. ¿Ya? Pero esto es lo que vamos a ver más adelante. Ya. Partimos solamente con la definición, el mismo concepto que hemos empezado a trabajar, lo tenemos ahora ya definido y listo para utilizar de manera matemática. ¿Ya? Es importante, ¿cierto?, que mi función va a estar definida en un intervalo. Ya, entonces, vamos a ver un par de teoremas. En esta clase vamos a demostrarlos y la próxima clase, el día jueves, vamos a demostrar las fórmulas básicas de integración. Ya, para ya a partir de la próxima semana empezar con las técnicas de integración. ¿Ya? Entonces vamos. Ya, teorema. Teorema. Sea f una función derivable en un intervalo i, en i, si la derivada de esta función es 0 para todo x en i, si la derivada es 0 para todo x en i, entonces f es constante en i. Ya, como es un teorema, vamos a tener que demostrarlo y vamos a hacerlo con una demostración por contradicción. ¿Ya? O sea, vamos a suponer algo, vamos a suponer que la función no es constante y vamos a llegar a algo que es contradictorio. ¿Ya? Pero veamos cómo funciona para ver cómo poder orientar nuestra demostración. Ya, si f es una función derivable en i y la derivada de la función es 0 en todo punto de ese intervalo, entonces la función es constante. A ver, si la derivada es 0, entonces la función es constante. Si tuviésemos la función y vemos su pendiente, Claro, es claro que cuando la pendiente horizontal la función es constante, la función toma un numerito. claro, ¿cierto? La única función que cumple que es 0 en todo punto de algún intervalo tendría que ser una función constante. Y ahí, claro, la derivada de la función entonces sería 0. No puede ser de otra forma. Entonces, supongamos que no es cierto. Veamos la demostración. A ver si nos alcanza aquí en esta tablita. Supongamos que f no es constante. No es constante. Lo voy a escribir más abreviado para tener tiempo. Ya, no es constante en el intervalo. Entonces,
Entonces, podríamos tomar un x1 y un x2 en el intervalo, y sin pérdida de generalidad, donde el x1, el x2 sea más grande que el x1, ¿cierto? Tomando como nuestra intuición gráfica, tomaríamos aquí un x1, un x2, y como la función no es constante en el intervalo, vamos a tener que el f de x1 es distinto del f de x2. Profe, ¿qué quiere decir ¿Sí? cuando usted dice sin pérdida de generalidad? Que el x1 y el x2, el x1 puede ser más grande que el x2, pero no se pierde el objetivo de la demostración si es que yo considero el x2 más grande que el x1. ¿Ya? Sería la misma demostración a que yo dijese que el x1 es más grande que el x2. ¿Ya? Entonces, sin perder la generalidad de estos dos valores, puedo considerar que uno es más grande que el otro. ¿Ya? Sin tener que considerar ambos casos. A eso nos referimos con sin pérdida de generalidad. Ya. Entonces, teniendo estas condiciones, sabemos que el f es diferenciable por definición, por hipótesis de nuestro teorema. Entonces, si es diferenciable, también es continua. Por lo tanto, podemos utilizar el teorema del valor medio para derivadas. ¿Y qué es lo que me dice el teorema del valor medio? Que existe un valor c dentro del intervalo. Vamos a acotarlo al intervalo x1, x2, tal que la derivada de mi función es la recta secante que une ambos puntos. Esto es lo que dice el teorema del valor medio. O sea, si mi función no fuese una función constante, supongamos que es algo así, entonces el teorema del valor medio me dice que yo puedo tomar la recta secante que une los puntos límites del intervalo, y sí o sí va a existir dentro del intervalo una recta tangente que sea paralela a mi recta secante. Eso es lo que me dice el teorema del valor medio. Eso se demuestra también en cálculo 1. Espero que lo puedan recordar. ¿Ya? Entonces, se supone que la derivada es 0 en todo intervalo. La derivada es 0 en todo el intervalo, así que nuestro lado izquierdo es 0. El x2, el x1 son valores distintos, así que nos estaríamos dividiendo por 0. Entonces, finalmente, de aquí obtenemos que el f de x1 es igual al f de x2. Y esto se contradice con nuestra suposición. Entonces, ahí queda demostrado nuestro teorema. ¿Ya? Utilizando el teorema del valor medio para derivadas. ¿Sí? ¿Bien o no? Entonces, esta parte, este primer teorema, ya es nuestra primera herramienta para poder encontrar antiderivadas. ¿Ya? Este teorema y su corolario. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ya. Ya, borramos entonces. Y vamos al corolario que viene directamente de este teorema, que dice lo siguiente. Corolario. Dice, si f y g son diferenciables en un intervalo i, diferenciables tal que, ¿cierto? Con la abreviación, la derivada del f de x es igual a la derivada del g de x, ¿ya? Y eso se cumple para todo x en un intervalo. Entonces, esa es nuestra suposición. Lo que nos tocaría demostrar entonces es que existe una constante
la constante C, supongamos, ¿cierto? Los reales, tal que, un C de los reales, tal que mi función f es mi función g más una constante para todo x en el intervalo. ¿Ya? Si f y g son diferenciables, tal que las derivadas son iguales para todo x en un intervalo, entonces existe una constante tal que la función original se diferencian de una constante. ¿Ya? Entonces, para esto basta tomar para demostrar esto basta tomar una función h que sea la diferencia de ambas funciones. ¿Ya? Y lo que tú quieres demostrar aquí entonces es que la función h es constante. ¿Cierto? Porque o sea, que la derivada de la función h es constante. Entonces, si la derivada de la función es constante, o si la derivada de la función es 0, sabemos que la función original es constante. ¿Ya? Entonces, si tomamos esta función h, la derivada de h sería f' de x menos g' de x, y por nuestra hipótesis sabemos que eso es 0. Y esto se va a cumplir para todo x en y. Entonces, aplicando el teorema anterior, si h' de x es 0, entonces la función h es constante. Y podríamos ponerle cualquier valor constante como una c. Entonces, si el h de x es constante, reemplazando aquí la función original que teníamos, demostramos que f de x es g de x más c. ¿Ya? Entonces, lo que quiere decir esto es que dos antiderivadas o la familia de antiderivadas de una función solamente van a estar diferenciadas por una constante c. Eso es lo que nos está diciendo este teorema. Si yo encuentro una antiderivada de una función, entonces todas las otras antiderivadas van a estar separadas por una constante c. Y eso es especialmente útil para corroborar resultados más adelante. ¿Ya? Profe, tengo una duda, pero o sea, creo que es de cálculo 1, sí. ¿Sí? Dime. Que sea diferenciable no es lo mismo que sea derivable, o sí, es que creo que el curso pasado lo tomamos como sinónimo y al final nunca entendí la... Sí, en una variable sí son lo mismo. Diferenciables y derivables en este nivel sí son lo mismo. ¿Ya? Cuando ustedes entran a multivariable, hay una pequeña diferencia entre lo que es diferenciable y derivable. ¿Ya? Por el tema de que el diferencial, si tú consideras aquí el diferencial, no se abre la cámara. Bueno, el diferencial no es lo mismo que la derivada de la función, ¿cierto? Uno hace la diferencia ahí cuando empieza a ver los problemas de aproximación, ¿cierto? Que el diferencial y la derivada no es lo mismo. Pero en el caso de nosotros, sí, diferenciable y derivable son sinónimos. ¿Ya? Ya, profe. No sé si logré expresarme bien. ¿Ya? Pero en cálculo multivariable sí se hace la diferencia entre diferenciable y derivable. Ya. Muy bien, chiquillos. Con esto ya finaliza la primera clase ya de cálculo. Acuérdense que en el campus virtual les voy a dejar al tiro la votación para que vamos a fijar la ayudantía. ¿Ya? Así que eso lo voy a hacer de inmediato. Ya. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota de debate final? Sí, dígame. Profesor, Dime, Elías. No te escucho. guías, usted manda guía a través del campus y bibliografía. Sí, la bibliografía, como les comentaba ayer, está en el programa de la asignatura que la profe Mancilla se las va a enviar. ¿Ya? Yo no puedo dejar el programa de la asignatura sin su visto bueno en el campus virtual,
pero ahí les dejo recomendados 2 libros que son muy buenos. Si se quieren quedar unos minutitos más, chiquillos, se los muestro de inmediato. Programa de asignatura. Ya. Aquí está el borrador. No se los puedo compartir porque el borrador, ¿ya? Pero la bibliografía básica son estos 2 libros que están en la biblioteca digital que ustedes pueden descargar legalmente sin ningún problema por un periodo de tiempo limitado. Y el otro que ocupo harto yo para sacar ejercicios y explicaciones es el Stewart. ¿Ya? Este libro ustedes igual lo pueden comprar piratamente por internet. Ustedes lo pueden descargar sin ningún problema. Por eso yo no se los dije. ¿Ya? Estos 3 libros son los básicos, ¿ya? Pero está separado porque el Stewart no está en la biblioteca digital. Eso finalmente. Profe, ¿Sí? no. ¿Cómo se llamaba el primer libro? O sea, el autor era Rivera Figueroa, pero Perdón. el libro... Buena pregunta. Mira, aquí lo tengo. Tienen que bajarse una aplicación y todo para poder... eso no quedó. Tienen que bajarse una aplicación para descargar los libros digitales. Pero este es el que voy a ocupar yo. Se llama... Bueno, esta es la materia. Dame un segundo. Ay, qué raro que no me deje ir al principio. Aquí. Cálculo integral, sucesiones y series de funciones. Ese es el libro. Ya. Yo creo que este igual lo pueden encontrar piratamente en internet, pero nuevamente yo no se los dije. Sucesiones y series. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, chiquillos, por favor, todos muy atentos a la votación en campus virtual para que fijemos lo antes posible el horario de ayudantía. ¿Ya? Profe, una consulta. ¿Sí? Más o menos, ¿cuántos estarán subidos los videos, por ejemplo, el de esta clase? Porque para revisarlo. Claro. Voy a tratar, chiquillos, de subirlo inmediatamente el mismo día. ¿Ya? Pero claro, si lo subo con 3, 4 días de desfase ya no creo que tenga mucho sentido. Pero voy a tratar de hacerlo durante el día, el mismo día de la clase. ¿Ya? Ya vale, Y profe, gracias. eso va a estar en campus virtual. Deme un segundo. Va a estar en campus virtual en el espacio designado. Les comparto pantalla. Cálculo 2. Les publiqué las fechas de las evaluaciones igual y van a estar aquí. Las clases grabadas estarán aquí. Va a estar después con el hipervínculo correspondiente y se va a ir a la playlist de YouTube con todas las clases. Ya lo mismo con las ayudantías. Ya, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Algún reclamo, alguna sugerencia? ¿No? No, profe, quedó súper claro. Ya, perfecto. Todo bien. Con el Ya. material que mostró el GeoGebra, profe. Súper buena. Ya, voy a tratar de compartírselo igual para, o no, construyanlo ustedes. Pues sí, hicimos un breve tutorial ahí para que lo puedan construir ustedes también. Ya. Excelente, chiquillos. Que tengan una bonita tarde. Nos encontramos el día jueves entonces. Que le vaya bonito. Chau, chau. Bueno, profe, cuídese. Adiós. Chao, profe. Chau, chau. Bye, bye. Les. Chau, chau. Adiós.